director. Listo. Listo, ahora sí. El balance como tal está en su fase prácticamente terminal, de los indicadores y de la metodología que se está implementando. Un trabajo que ha llevado un poquito más de 2 años, ¿no? Y en ese proceso se ha visto un cambio no solamente en mi persona, sino en los compañeros que están participando como parte de esta comunidad de aprendizaje, ¿no? A esta metodología de investigación-acción. El día de ayer yo vi con satisfacción a algunos compañeros que su respuesta a esa propuesta de balance pues es un tanto esperanzadora, ¿no? Para lo que se quiere construir. Hay una gran separación o dislocación del movimiento cooperativo, creo que como en todos lados, pero como una posibilidad de trabajar en conjunto, ¿no? Para fortalecer el modelo. Entonces, ese sería como el primer momento que yo identifico el día de ayer. La otra es que a partir de este proceso se abre otra etapa, ¿no? Que no, el balance como tal no está terminado, no es algo que ya se acabó, como digo, ¿no? Que se tiene que seguir reconfigurando. Hay elementos que no se han considerado, no porque no se quiera, sino yo creo que también por el tiempo y lleva un proceso, yo considero, ¿no? Sobre todo en este tema de los principios zapatistas, sobre todo en ese tema, que yo creo que eso le agrega todavía un valor tanto cuantitativo como cualitativo al balance. No es el mismo método o modelo que se ha trabajado, que para mí también es muy importante, para nosotros, ¿no? Y pues sí, creo que desde el inicio hasta acá, el trabajo como parte de la maestría sí se presenta de mi parte, pero es un trabajo más bien colectivo, ¿no? Y con el apoyo y acompañamiento de los tutores, quienes han tenido el acierto de saber conducir, porque hemos tenido reflexiones desde si realmente somos democráticos o no, si realmente hay una participación abierta, libre y voluntaria, de si estás teniendo aportaciones económicas o de qué tipo y de qué calidad están siendo las aportaciones para la cooperativa. Entonces, eso nos ha permitido tener una reflexión, yo creo que más allá de la parte práctica, sin la teoría, reflexionar un poco en qué estamos haciendo y hacia dónde vamos y qué necesitamos corregir e implementar. Entonces, desde mi punto de vista, creo que ha ayudado como una herramienta, como una metodología para identificar en dónde estamos como cooperativa, ¿no? Y sobre todo, ayer que vinieron las 2 comisiones que son responsables de la elaboración y presentación del balance social cooperativo, como la Comisión de Economía Social y Solidaria y la Comisión de Educación Cooperativa, ver ya en sus caras que este trabajo va a tener un impacto hacia la cooperativa. Por el otro lado de lo que comentabas, con respecto a ese modelo que se tiene en Argentina como más cuantitativo y cualitativo, como algo ya hecho, creo que el esfuerzo que se está realizando desde la MAC, desde la Ibero, en conjunto con quienes estamos participando, creo que puede representar una alternativa para el sector en general, no solamente para el eje del centro hacia adelante, ¿no? Y creo que en la perspectiva que se está planteando, hacia adelante se va a necesitar la colaboración y el punto de vista crítico, no de quienes estamos dentro, ¿no? Que ayer se hacía un comentario que a veces te estás tan metido en tu mundo que es necesaria una visión desde otro punto de vista, ¿no? Más fresca, con experiencia, con el conocimiento que tú tienes. Entonces, yo sería lo que pudiera comentar. Vamos a dar todas las dudas, si quieres, tú al final. No sé si Paquito Banal de lo que, y Alberto que está en línea, si tienen algún comentario también. Pues, sí. Sí, Manuel. Bueno, yo creo que algo interesante que también decía Andrés, que vimos ahí en la visita, es un poco como allá en Argentina hay una institución, que es el Colegio de Graduados, que ha logrado como después de sus 40 y tantos años, ha logrado generar toda una propuesta de cómo hacer la construcción. Y ahí está su potencialidad en términos positivos,
pero de alguna manera, y lo comento, no con el ánimo de ser criticón, sino de observar, ¿no? Observar que a veces la institucionalidad te puede obstaculizar, ¿no? Porque se convierte de alguna forma, y a mí me llamó mucho la atención, estamos preocupados porque este es un tema que puede tener mucho futuro, pero en términos de construcción colectiva y desde abajo, ¿no? Y que el tema de la institucionalización sí hay que cuidarlo mucho, pero que esté en esta lógica. Porque, pues al igual que la ASI, sentimos allá, bueno, sentimos también al Colegio de Graduados como un poco dadores de sentido. Si el tema de balance, pues nosotros somos quienes definen, decidimos y por dónde va la, ¿no? Tienen, al igual que la ASI, una propuesta, ¿no? De cómo generar un proceso formativo en términos de balance para todo el mundo, bueno, para quien quiera y no sé. De hecho, a manera de anécdota, pues la invitación a comer que nos hicieron fue por aquí el cliente, ¿no? Era pues con toda esa intención, ¿no? Y yo creo que la sigue siendo, ¿no? En su momento, o sea, y es muy válido, ¿no? Aquí el gran reto es esa preocupación, de que para nosotros la búsqueda de consolidar un tema de este tipo vaya más en la línea de, ¿cómo se llama? Consorcios de conocimiento. Sí, consorcios. No, como una especie pues más flexible, más abierto, ¿no? Y yo creo que tiene muchas posibilidades, pero otra vez repito, que vayan estas orientaciones que ayer Andrés también comentaba, ¿no? Y de la posibilidad de un fortalecimiento desde abajo y de que pues sea un instrumento, sobre todo para, de acuerdo con la fundamentación de la cuestión de la identidad autogestiva, que es autogestión, entonces nos falta ahí todavía más que trabajar, pero va por ahí. Entonces me parece que en esta perspectiva, lo decías Beto, ¿no? En el mensaje que mandabas anoche, ¿no? O la visión de cómo nos sentimos ayer, ¿no? Paco también lo decía. Se envió 4 compañeros, ¿no? Exponiendo sus temas y vimos a la martes, ¿no? Como como diciendo, mira, sí sirve, sí, ¿no? Y pues sí, esa parte fue muy agradable. Gracias, Manuel. Alberto. Sí, no, yo un poco recuperando como el comentario que te hacía ayer Modesto sobre el proyecto y eso, como recuperando luego la charla que tuvimos con José Mari, yo creo que digo, el acierto de haber tomado el proceso de balance social cooperativo como caso e hilo conductor para tu proyecto de la maestría fue un acierto rotundo. Me llamó mucho la atención el gran interés que salía, por ejemplo, de la Cruz Azul, como el interés también de los compañeros de Pascual. Y yo creo que eso, y otra vez voy a repetir un poquito lo de ayer, viene pues sí, de la valentía en tomar un proceso como amplio internacional, como es el balance social cooperativo, y resignificarlo desde su propia lucha y resistencia en el F del centro, ¿no? Me llama la atención también, y bueno, igual y ya con Andrés lo han comentado, lo comentarán, pero pues esa perspectiva tan arraigada en Latinoamérica, ¿no? Con todo el proceso del balance, me llamaba la atención que José Mari en Mondragón como que intentó encontrar una forma similar a lo que hacían en Mondragón en torno a ese tipo de evaluaciones, y nos lo decía, ¿no, Paco? En el coche, que pues no lo había visto en Mondragón, tenían otras herramientas diferentes, pero que se le hacía muy interesante, que por eso al final tampoco hizo ningún comentaba Paco, y a mí porque se quedó intentando aterrizarlo en algo que él pudiera conocer desde Mondragón, ¿no? Pero con un gran interés también en poder aprender sobre este proceso. Entonces, me parece que ahora que vayan a la Cruz Azul, a Pascual, a LF del centro,
que uno de los temas, ¿no? que tiene que ver con el balance social cooperativo y ligándolo mucho a las propias identidades de lucha y resistencia que tiene cada una de las organizaciones, que es muy particular, me parece que es un tema de gran relevancia y que en ese sentido, Mode, pues el que lo hayas puesto tú también como proyecto, yo creo que va a tener un impacto y está teniendo, ya ha tenido un impacto importante con la cooperativa LF del Centro y el SME, pues sí es verdad que tú estás ahí como representante, pero la comunidad ha sido grande, ¿no? Y las acciones que han habido de reflexión y las comunidades de aprendizaje han sido muy ricas, pero creo que eso puede tener eco en otras organizaciones para este grupo de cooperativas de la nueva central de trabajadores. Entonces, por ahí. Gracias, Alberto. No, de lo que decía ahorita Alberto, de lo de José María ayer que nos comentó a propósito de tu presentación, porque ya ves que de todas terminé, dice, aquí me quedé como queriendo dar el paso, dijo, ¿no? Y luego acabó diciendo, a más de lo que estaba diciendo ahorita Alberto, que iba a mandar información de una experiencia cooperativa que tienen allá sobre cuestión de energía, ¿no? Cierto. Y que te iba a mandar a ti datos para ver si se los hacías llegar a los compañeros de la cooperativa Luz LF del Centro, ¿no? Un poco como por la inquietud que él mismo decía, ¿no? Porque no lo han retomado, ellos tienen otros instrumentos. Acuérdate que ayer decía, está muy bien, ¿no? Todos muy buenos gestores, pero está muy bien, pero eso es lo malo que está pasando, ¿no? Eso lo volví a decir también. Entonces, esta experiencia que él mencionaba, creo que va a ser interesante por la reflexión que hizo José Mari autocríticamente en Mondragón. O sea, él decía, Mondragón va para adelante, tiene mucha fuerza, tiene toda una estructura de técnicos muy bien formados. Esto va a seguir. Pero dice, pero ahí está su mal. El sentido es otro, el sentido es la transformación, ¿no? Entonces ya por ahí te deja un planteamiento muy fuerte. Sí. Pero ayer fue fundamental, pues, en ese sentido. Sí. Alberto, después no. Perdón. Sí, no, nada más para complementar esto que decía Paco y ya para darte la palabra, Mode. Eso, como lo interesante de las cooperativas de energía en España, en donde por ley solamente tienen capacidades de distribución de la energía, no por ley no pueden producir. Entonces, imagínate, están produciendo la energía en Portugal y, por ejemplo, una cooperativa muy importante de distribución en Valencia produce en Portugal y distribuye en Valencia, ¿no? Justamente por los límites que tiene dentro de su marco regulatorio, ¿no? Y sí, más ligado a este proceso de identidad, ¿no? Cómo la cooperativa o las cooperativas de Mondragón han ido avanzando mucho en la tecnificación, como lo que nos decía José Mari, ¿no? Son grandes gestores técnicamente, ¿no? Muchos que, pues, con una gran relación, y hasta nos lo decía, ¿no? A veces mejores relaciones de las cooperativas con empresas privadas o sectores financieros. Nos platicaba con Eroski, luego que pues, sus aliados financieros pues ni siquiera era la Caja Popular, o sea, era el Banco Santander, el Banco BBVA, que eres quienes les daban las líneas de financiamiento para poder hacer los procesos de expansión. Y nos comentaba la anécdota, ¿no? De que en algún momento cuando se vieron esta crisis del 2008, que los llevó a 12 años de bajarse las distribuciones, sus salarios un 20% y no sé cuántas cosas que tuvieron que ajustarse, pero que el Banco Santander les dijo, oye, si quieren reestructurar la deuda con nosotros, se tienen que convertir en empresa privada, ¿no? Si no, no hay forma. Y así, o sea, con esa batalla, ¿no? de las cooperativas. Entonces, bueno, ese tema como de cómo actualmente son grandes técnicos y gestores, ¿no? Pero que de cierta forma, y nos lo decía, su gran centro de formación, que es Otalora, la que les da la formación para los consejeros, para los directivos, o sea, lleva siendo lo mismo desde hace 15 o 20 años. Seguimos formando al mismo tipo de técnico, que es ese técnico especializado, directivo especializado, y las consecuencias muchas veces de estos procesos de pérdida de identidad vienen porque no se han cambiado esos grandes retos que nos mencionaba ayer. Entonces, bueno,
eso también. Ay, Sí, nada más dos cosas que se me escapaban. Una era de las reflexiones, ¿no?, que se hacían ayer en la presentación, y si era realmente el balance social cooperativo lo que se tiene que implementar en la cooperativa, ¿no? Si nos es claro y hasta dónde se pudiera dar, por un lado, o cuál pudiera ser el aporte desde la cooperativa y del balance al movimiento social. Que yo creo que eso pues, no está ahorita definido, ¿no? Es la plataforma, es sobre lo que se está construyendo. Creemos que es necesario todavía seguir trabajando en este proceso, y algo para mí muy importante es que desde la cooperativa van a continuar compañeros, ¿no?, la maestría para poder fortalecer ese u otros procesos. Entonces, creo que muy importante lo que pasó dentro de estas reflexiones. Y el otro reto que se comentaba ayer, que no lo hemos platicado de fondo, pero a partir de la asamblea del 31 de octubre se da el acuerdo de que la cooperativa, se van a hacer otras cooperativas, ya no por unidad productiva, sino se va a generar una de distribución, una de telecomunicaciones y demás, y otra cooperativa que dé servicios administrativos de manera integral, de manera transversal a todas las cooperativas, una cooperativa de ahorro y préstamo para que se generen los recursos y se tenga la forma de fondear proyectos, y la otra cooperativa es la de venta de combustible, ¿no?, de las gasolineras de bienestar que está proponiendo el gobierno, como para tener contexto de por qué está cambiando y por qué va hacia allá. no sé si quieres reaccionar un poco a los comentarios. Sí, yo creo que la novedad, digamos, de este enfoque no es el tema de balance, porque balance eso es justamente, sino como una herramienta vieja, ¿no?, tradicional, etcétera, que incluso lo que pasó con la visita a ustedes en Argentina es que ninguna de las organizaciones nuevas, obreras, etcétera, que adoptaron la forma cooperativa ve el tema del balance, no le interesa el balance social cooperativo. En nuestro país también asociado a la gran cooperativa, la gran cooperativa que tiene mucho tiempo de funcionamiento y que, bueno, lo que decía ayer, ¿no?, o antes de ayer, para mí, es que es una forma de autojustificación, de que no son entidades con fines de lucro. Y eso tiene una explicación. En el gobierno de Macri hubo un intento, las cooperativas en Argentina no pagan impuesto a las ganancias. Es un impuesto Famoso ICR. importante, ¿no? Entonces, ¿por qué no pagan? ¿Cuál es el fundamento? Que son entidades sin fines de lucro. Ahora, vos tenés una cooperativa como ACA, o AFA, que son Agricultores Federados Argentinos, son cooperativas agropecuarias que son de los mayores exportadores de granos de la Argentina, que es la principal exportación del país. Entonces, vos ven millones de dólares. Y lo pagan. Vamos, no es que no tienen fines de lucro, digamos, es bastante difícil de argumentar, digamos, no, somos una entidad sin fines de lucro, vamos, no hay mucha forma, y la forma es el balance social cooperativo. Entonces se usa el balance social cooperativo para eso, ¿no? Porque y de hecho ese fue el argumento para tratar que finalmente se logró parar esa reforma. Entonces siguen sin pagar impuestos a ganancias, y por supuesto que eso beneficia a un montón de cooperativas mucho más pequeñas que si tienen que pagar ese impuesto sería un golpe muy grande. Entonces, como todo eso viene por ese lado, por lo menos en Argentina, pero creo que también en muchos otros países, la novedad no es que trabaje sobre el balance social, sino el enfoque y la forma que están proponiendo para trabajar el balance social. Esto de la construcción colectiva, de que de alguna manera es un pretexto para generar mecanismos democráticos de cuestionamiento de una serie de cuestiones, incluso el hecho de tomar los principios de la ASI, también uno podría decir, bueno, pero al final lo mismo de siempre, toman los principios de la ASI, pero no son exactamente los principios de la ASI, sino que están reconstruidos en base a la experiencia del Fedecentro, ¿no?
la cooperativa. Y al mismo tiempo, si van a sumar además los principios, como comentaste, los principios zapatistas, ahí ya es una cosa totalmente diferente, ¿no? Totalmente distinta. Entonces creo que la potencialidad es eso. O sea, ustedes, si quieren, le pueden poner el nombre de balance social cooperativo, pero también le podrían poner otro nombre a este proceso, que, digamos, creo que lo importante es el proceso, ¿no? Y no por ahí la carátula, digamos. claro, si iba a decir la cáscara, por ahí es demasiado fuerte la cáscara. Es demasiado fuerte, porque tampoco es el instrumento, digamos, es el instrumento, ¿no? No es tanto el instrumento, sino cómo lo genera. Me parece que eso es la potencialidad. Y sobre tu comentario sobre el colegio de graduados. El colegio de graduados es eso, es una institución donde están los técnicos graduados en cooperativismo, por lo tanto son técnicos, son gente que trabaja en la administración de cooperativas, o sea, ni siquiera son cooperativistas, son Sí, los técnicos son gestores. son gestores, son técnicos, entonces obviamente que su enfoque no va a ser jamás. No, claro, y en particular tienen el tema del balance social cooperativo. Lo tienen Sí, estructurado. lo tienen armado, lo tienen. Entonces, sí, todo eso, todo cuando se avanza en la institucionalización se burocratiza, se genera el estamento de gente que vive de esto, y está bien también que vivan. O sea, yo no sé si cuestionar a la gente del colegio de graduados de que quieran vivir de lo que estudiaron y de lo que se formaron, digamos, ¿no? El problema es que si para vivir de eso vas a encorsetar en ciertos modelos, ¿no? Muy administrativos, muy burocratizados de la cooperativa, que en algunas instituciones cooperativas sirve y no hay ningún problema. El problema es cuando surgen de este tipo. Yo ahí creo que la analogía con Argentina es el movimiento de empresas recuperadas o las cooperativas de trabajadores que surgieron después de la crisis de los años 90 del 2001, que desembocan en el cooperativismo sin querer ser cooperativistas, o sea, sin haber buscado nunca ser cooperativa. Aparece la cooperativa como una herramienta, como una necesidad, y lo mismo le pasó al EME, ¿no? Hay un momento que en la historia de esta lucha que dicen, bueno, vamos a tener que hacer una cooperativa, ¿no? No era la primera perspectiva, la primera opción, ni la segunda, ni la tercera, la cuarta, ni siquiera era una opción. Es algo que se fue apareciendo, se fue construyendo. Fue el anzuelo por el que se agarraron para salir. Bueno, y esa es la potencialidad. Y eso que por ahí muchos ven como un problema, para mí es justamente una potencialidad. Es al revés. Vamos, si la cooperativa finalmente, sin que se la busque, termine siendo la solución, es porque el modelo cooperativo, el modelo gestionario tiene una capacidad de resolver problemas, una potencialidad que ha sido despreciada y que ha sido ocultada durante mucho tiempo, inclusive por la izquierda, los movimientos populares, etc. La cooperativa, bueno, es eso, que ahí burocrático, ¿no? Son empresas, esto, y nosotros vamos por otra cosa. Resulta que la otra cosa no está tan fácil de conseguir, y cuando llega el momento se termina haciendo cooperativas. Ahora, si cuando se forman estas cooperativas que surgen de luchas obreras, de luchas del trabajo, etc., lo primero que hacemos es querer encorsetarnos en el viejo modelo cooperativo, que ya tiene otra historia, ahí se producen las fricciones. Entonces, yo creo que el trabajo que está haciendo, se está haciendo, no es yo solo, es mucho más colectivo, entra justo en abrir ese camino, ¿no? En decir, bueno, hay cosas muy interesantes y muy positivas que desarrolló el cooperativismo durante 100, 150 años. Pero que son difíciles de juntar con la fuerza, con la potencialidad que surge cuando la clase trabajadora se organiza en cooperativa para resolver problemas que de otra manera no puede resolver. Y empieza a descubrir el cooperativismo, pero al mismo tiempo no le gusta el cooperativismo que ve, ¿no? El tradicional cooperativismo que está ahí al alcance, que uno ve y, no sé, en Argentina está el banco Credicop, pero Credicop es muy difícil que le dé un crédito a una cooperativa. Paradójicamente. Es muy difícil que le dé un crédito a la cooperativa. Entonces, ¿qué dicen los cooperativistas
de las recuperadas, al Banco Credicom nunca nos dieron crédito, nos cobra más que el Banco Santander, por ejemplo, nos cobran más que... entonces, rechazo total. Y el Banco Credicom da una explicación de eso. Bueno, las leyes, la ley del Banco Central, regulación del Banco Central nos obligan a esto, no podemos escapar de esto, etc. No sé hasta qué punto es cierto, podrían esforzarse un poquito más. Pero al mismo tiempo, reconocen que hay un problema. Todo creo que forma parte de esas tensiones, ¿no? Entonces, por eso, ustedes vinieron a Argentina, nos interesa balance social cooperativo y todo. ¿Por qué les interesa eso? Bueno, entonces, bueno, me parece que es por eso, digamos, que ahí es donde encontramos el nexo, ¿no? Así que me parece que es muy interesante. No, pues Chilaver nos recibió con un batazo, ¿no? No sé por qué. ¿Para qué hacen eso? Nosotros no hacemos eso. Bueno, Chilaver a veces no hace ni nosotros balance tampoco, ¿no? Se pasan un poquito Sí, un poco la inquietud nace también en esta perspectiva, ¿no? Incluso ayer platicando con José María me decía, mira, lo que pasa es que estamos buscando una alternativa que incluso no parta de los principios, ¿no? Porque los principios del cooperativismo pues, están bien, pues, pero está toda esta historia que te comentas también. Pero en el caso de SMEC están los principios zapatistas, están los principios de clase, ¿no? Y otra serie de principios es cómo los metes, ¿no? O sea, desde ahí cómo se empieza a hacer una reconstrucción, porque en efecto, así gente como, sin quererlo, pues de alguna forma yo creo, porque su intención creo que es otra, se ha ido construyendo esta camisa, no camisa, sino pues un modelo generalizable, pues, ¿no? Pues ahora el gran reto es poder generar, por eso estamos pensando en una investigación, un proyecto de trabajo de 4 o 5 años, para poder juntar los casos más significativos, tanto como están operando, como los que se están atreviendo a hacerlo desde otras lógicas. Por eso su carácter también más internacional y nacional. Ahora, creo que más allá de eso, me parece que lo que está detrás es como un modelo de trabajo, de educación, de investigación, de recuperación histórica, que se adecua pues a la cooperativa o al esfuerzo colectivo al que estás generando el instrumento. Entonces me parece que también por ahí va lo valioso, ¿no? O sea, me parece que hablar del balance es como un lenguaje, ¿no? Común que te da espacio para reconocimiento, si se quiere, ¿no? Pero que es la otra forma en la que estás metiéndolo que le da toda la riqueza y la potencialidad que yo creo que valdría la pena recuperar si quieres sistematizar o de esa línea de trabajo, ¿no? Porque y hay un choque, ¿no? Sí, hay un choque, perdón, ayer nos lo decía José Mari también, rápido. Sí, nos decía cómo esta gestoría que nos recordaba ahorita Alberto de ayer, viene con un lenguaje, y un lenguaje otra vez, un lenguaje que viene de todas estas circunstancias de cómo la empresa privada ha venido colonizando a la empresa social, a la empresa solidaria, a la empresa pública, ¿no? Que luego ni nos damos cuenta, ¿no? De hecho, en el proyecto de investigación comenzamos con los compañeros, oigan, ¿le llamamos balance o le llamamos de otra manera, ¿no? Y sí tuvimos que hacer un poquito como creo que va a ser hasta cuando terminemos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a bautizar? Empezamos con balance, pero creo que vamos a terminar bautizándolo de otra manera, ¿no? Porque precisamente, exacto, tenemos ese lío, ¿no? Porque recursos, lo señalábamos cuando fuimos a Argentina, recursos humanos, o está permeado de un montón de conceptos, ¿no? Que dices, tienes que ir como explicando, aclarando, etcétera, pero el punto de partida, en su momento, pues así se va entendiendo, ¿no? Uno de ahorita podrá comentar un poco más, pero nos hemos enfrentado allí en la comunidad de aprendizaje con el concepto de medición.
de medición. medición. Dice, es que el balance es para medir lo cuantitativo y lo cualitativo. Y medir, pues, una diferencia, peso de todo esto de la empresa privada y todo eso, pues es eso. Medirlo cuantitativamente y medirlo también cualitativamente. Pero lo interesante es que lo cualitativo se pueda traducir en una medición. O cómo recupera. Porque es la gran riqueza de la comunidad. Mira, yo, perdón, pero yo no parto de este esquema más académico. La manera en que se dio la expresión y la experiencia con los compañeros de la cooperativa LF del Centro le ha dado oportunidades a otras, ¿no? Otras ideas que se han ido plasmando. O sea, no empezamos ni siquiera con la comunidad de aprendizaje. Acuérdate, cuando tú estabas allí, era el asunto, fue de un seminario primero, eso fue lo que se ideó como para impulsar. Y de ahí salió la comunidad de aprendizaje, ¿no? Y ahí fue cuando empezó a salir el asunto del balance social, porque en el 2019 los compañeros habían presentado un balance social cooperativo. Entonces había todo un instrumento que ya habían hecho. Y se genera una reflexión dentro del seminario donde dicen, no, esto nos dejó así como partidos, ¿no? Quebrados, como diciendo, no hemos dado el fondo del asunto. No estaban contentos, pues, ¿no? Esto se quedó parchado. No. Entonces nos aventaron la bolita así, queremos hacerlo, lo del balance social cooperativo. Y el que lo retoma es Manuel. Dice, pues vamos a ver si lo entramos por ahí. Fueron varias sesiones, no fue la primera. A ver qué era el balance social del que ellos partieron. Creo que ahí empezó a dar como este esquema de decir, bueno, pues vamos a rehacerlo y involucrarnos, pero de ahí se han desprendido muchas cosas. Mira, había todo un proceso como de urgencia de un proceso de formación, ¿no? Y el proceso fue diciendo, bueno, está esto del seminario, fue un instrumento, y el instrumento dio este rollo del balance social, ¿no? Recuperando la historia, el balance anterior que habían hecho, etc. Pero acá se empieza a armar todo un proceso sobre cooperativismo y autogestión. Y eso, cuando aquí estamos en la Ibero, nos lo plantean otros compañeros de la Ibero y dicen, pues hagamos un TCO, un técnico superior universitario, pues. Entonces nos involucramos a esa tarea también. Y así han ido saliendo otras cosas. Bueno, la historia del colectivo de cooperativas, que es toda una instancia de discusión interna desde las cooperativas, digamos, ¿cómo se dice? En el esquema de la nueva central de trabajadores. Pues te da otro tipo de riquezas y de expectativas, ¿no? Y mete al colectivo a un debate, una discusión que también repercute en estas cosas, ¿no? Entonces, como que vas agarrando así, pero te vas dando cuenta que hay un procedimiento o una idea como original que dice, vámonos a esa realidad que recupera la historia y al mismo tiempo vincula el proceso de organización, de discusión, de debate, de organización de temas, ve pasarelo. Yo digo, ¿cómo no recuperar esto si así ha sido? O sea, no era una cuestión predeterminada. Esta es nuestra tarea, ¿no? Y la MACDES, digo, yo eso lo vi hasta ayer, ¿eh? Sí, o sea, cuando ves no, pues perdón, pues. Así fue. Pero es que, bueno, porque yo no estoy tan metido en el rollo, pues, ¿no? Así hay que decirlo. Pero te das cuenta de 2 años donde estas gentes estuvieron presentando sus trabajos, y dices, ay, cabrón, ¿no? Sí, hay algo interesante, ¿no? Creo que este proceso por ahí va, ¿no? Digo, ¿no? Un poco la parte académica, digamos, que tal vez no te hemos contado, el CIES tiene 3 áreas, ¿no? Alberto es el director, Manuel lleva toda la parte de investigación, está la parte de vinculación, que es cómo se trabaja y vincula con movimientos sociales, está la parte educativa, que son como la TCU, la MACDES y como procesos más, digamos, pedagógicos, ¿no? Y el match es intentar hacer procesos más horizontales
por ejemplo, con comunidades de aprendizaje. Entonces, en esta labor, yo, por ejemplo, que lo veo desde la parte más académica, ayer que presentaba y todas las veces que ha presentado Modesto, veo como estos indicadores, ¿no? Pero, o los cuadernillos de trabajo, pero todo eso yo lo veo como enunciado nada más. Yo no conozco los indicadores, no conozco los cuadernillos de trabajo. ¿Qué veo de importante y que rescato mucho de lo que tú dices? Que se puede llamar de otra forma, porque para nosotros lo interesante ha sido el proceso, ¿no? La experiencia. Cómo colectivamente, cómo un programa académico puede funcionar no en un individuo, sino en un colectivo, y el colectivo incidir en el propio proceso dentro de la institución. Pero también en ellos, el generar reuniones, el generar diálogo y el generar discusiones, también perfila en su propio interés de ser cooperativistas, ¿no? Entonces es como, ¿qué fue primero el huevo o la gallina, no? Se podría llamar balance social o podría ser, pero la experiencia de trabajar juntos, de discutir juntos, de tener objetivos comunes, con el AMAC como pretexto, ¿no? Porque hay otras cosas más importantes que el título y que esta parte educativa que se intenta poner a su servicio, pero a mí me gustaría mucho que después, cuando lo bauticen, si es que lo bautizan diferente, el diálogo fuera en eso, ¿no? Porque a lo mejor en Argentina se dijo balance social cooperativo y eso ya no está en su agenda actual, pero tal vez haya otras experiencias que sí se pueden hacer la par, como el intento que comentaba de José Mari, ¿no? ¿Cuál sería la par que a lo mejor no se llama balance social, pero que en Mondragón trata de eso, ¿no? Entonces, que eso yo creo que va a ser de a unos 4 años, pero eso para mí sería como un gran pendiente que miras al futuro, podría repercutir y contribuir mucho para los otros procesos que están con los mismos intereses, pero que a lo mejor en balance social cooperativa también les genera como esta duda, ¿no? De eso es lo que queremos, es como nosotros nos identificamos y esa experiencia compartida también con otros, más allá del proceso de la parte de educación, ¿no? Con vinculación, con investigación, como que eso todo siento que hace match. Pero más allá de eso, creo que documentar la experiencia en sí misma, más allá de los indicadores, sería también parte del propio proceso, ¿no? Para sus memorias como organización incluso. Sí, no es. El balance social cooperativo viene en el estatuto de la cooperativa, ¿no? Que es una obligación presentarlo. Y por eso se le puso así, con esa finalidad se creó en 2018, se presenta en la Asamblea en 2019, y entonces yo creo que el reto ahora es eso, ¿no? Si se cambia el nombre, si se busca otra forma, se discute. Se cambia el estatuto. Se tiene que cambiar el estatuto, claro, necesariamente, ¿no? Es algo que va a impactar de manera total, ¿no? De fondo a la cooperativa, porque bien lo platicábamos. Yo recuerdo en aquella reunión donde estaba Blas todavía como parte de la Comisión de Economía Social y Solidaria, y que nos estamos con Paco, con Manuel, y que les decía, oigan, necesitamos que nos ayuden con esto, ¿no? Y Paco y Manuel decía, pues vayamos platicándole, no le pongamos nombre. Recuerdo que desde aquella vez dijimos, evitemos encasillarnos, ¿no? O meternos una camisa de fuerza, vayamos platicando y que las cosas vayan fluyendo. Inclusive en el proceso del inicio de la maestría me decían, oye, pues no puedes andar como que viendo para dónde, porque no le... La verdad es que era algo bien complicado para mí de verlo, ¿no? Porque el mandato en ese momento fue balance social cooperativo y con un centro recuperado, ¿no? La división San Ildefonso, centro recuperado de distribución foráneo. Y estaban dos compas que después pasaron cosas ahí, se cambió y fuimos empezando como a meternos en una espiral que decíamos, vale, se plantearon fechas, se plantearon momentos, y todo eso, como viendo la importancia y la riqueza del propio proceso como estaba llevando y como se platicó desde el inicio, es no lo forcemos, que se lleve. Y hubo una discusión en torno de conceptos, ¿no? ¿Es salario? ¿Es trabajo? ¿Es temas, recursos humanos? ¿Es género? Que de repente decían, bueno, todos los qué temas son transversales y tenemos que hacer otro cuadernillo, ¿no? O replanteémoslo. Y comisiones, pues cada comisión se encarga de un tema y lo tienes que presentar, ¿no? Pero lo presentas y no es algo acabado, ni tampoco dejémoslo así de esa forma, ¿no? Se hace una reflexión, una aportación. Justamente eso es lo que demuestra que es un proceso real. No es que estás haciendo tu trabajo para la maestría porque
Si no es una maestría, entonces se me ocurrió hacer balance social cooperativo. También. Pero lo que hay atrás es ese proceso, en que la cooperativa se metió sola porque pusieron balance social cooperativo en el estatuto, entonces vamos a tener que hacerlo. Vamos a tener que hacerlo, porque es eso, pero si hacemos una cosa distinta, entonces esa realidad, cómo se acomoda, ¿no? a esto, y está este instrumento. Sí que se juntan muchas vertientes juntas, ¿no? Y eso creo que es la riqueza. Como no tener lo académico, tener lo formal, administrativo incluso, que ahí donde se choca de alguna manera con los principios de la ASI, con las tradiciones estas del viejo cooperativismo, y de tener la experiencia concreta de una organización que llega al cooperativismo por caminos no convencionales. Y esta cuestión de si se hace un modelo, si se cambia el nombre, bueno, van a tener que cambiar el estatuto. Pero además de eso, en Argentina es eso lo que pasa con el balance social cooperativo, está muy asociado a una cuestión que hacen las cooperativas grandes, y todo el mundo sabe muy bien, bastante bien para qué lo hacen, a una realidad donde el nuevo cooperativismo que surge de las luchas, del trabajo, de la resistencia, va asumiendo casi como un problema toda la cuestión administrativa que surge de la ley de cooperativas, como algo que hay que aprender a hacer y una formalidad que hay que presentar. Entonces, por eso Chilaver, cuando ustedes fueron, ¿no? Chilaver es una de las recuperadas, es una imprenta, Chilaver ve toda la formalidad como una cosa pesada que hay que hacerla porque nos lo exige el Estado. Y punto. Entonces no van a meterse en ninguna otra formalidad porque sí, porque ganas no tienen, digamos, ¿no? Es una cooperativa en sentido, no sé si es el promedio de las cooperativas son así, digamos, es una especialmente refractaria a todo lo burocrático. De hecho, su gran problema es la administración, es un problema. Administrativamente son un desastre, digamos. Entonces, pierden muchos ingresos, pierden plata por mala administración, casi por negarse a administrar, porque ellos se sienten que son obreros y que lo de ellos es trabajar y hacer lo que hacen, y que eso es algo que hay que hacerlo porque nos lo piden, y si no pueden sacar la matrícula de la cooperativa. Entonces, he visto todo eso, ¿viste? Y en muchas cooperativas que son muy de base, existe ese problema. Digamos, que bueno, se adopta el cooperativismo porque bueno, lo que hay a mano. Pero todo lo que trae aparejado el cooperativismo en cuanto a presentar papeles, documentos, balances, esto, otro, es, bueno, que venga alguien y que lo haga, ¿no? Y la cooperativa LIF me parece una cooperativa suficientemente grande como para que no pueda tener ese tipo de problemas de enfoque, ¿no? Pero al mismo tiempo puede tenerlo de otra manera, ¿no? A los compañeros les cuesta, digamos, ¿no? determinadas cuestiones, etc. Por eso vuelvo a lo mismo, el proceso es lo importante, ¿no? Que inclusive esa fue una discusión también que se dio, ¿no? Porque hubo quien decía, pues ahí tenemos ya el modelo. Entonces, no. Hay que hacer eso es lo que hay que hacer y ya está. Así pasó, ¿no? Sí, dos cosas muy fuertes ahí. Uno es las corrientes, ¿no? Es decir, el sindicato, pues hay varias corrientes. Entonces, imaginemos que la comunidad de aprendizaje está integrada por diversos representantes de comisiones. Y luego estas comisiones, algunos pertenecen a una corriente, otros a otra corriente. Y por otro lado, la administración como tal tiene una postura. Y es una postura muy gerencial, ¿no? O sea, ya se hizo un balance, ya se planteó como tal, pues ya hay que darle continuidad. Pero resulta que ese balance que se presentó en 2018-19, uno de los principios, pues nomás no lo trabajaron, que es la cuestión de la democracia. O al menos no nos pasaron la información. No lo trabajaron. No lo trabajaron. Entonces, cuando revisamos todo eso, pues encontramos
recuperamos, porque hay cosas muy importantes, indicadores, etcétera, pero también hicimos la observación. Así está y así acá. Pero el debate fuerte es que cuando comenzamos a construir una definición o a decir qué indicadores son los que nos pueden permitir acercarnos para entender bien esto que estamos buscando, pues se daba el debate interno, ¿no? Pues, de las diferentes expresiones, tendencias, etc. Y eso también es muy enriquecedor porque muestra a un sindicato, a una cooperativa, con una capacidad de diálogo, una metodología de construcción de consenso bastante decente. Y yo le contaba a Paco, pues se me hace que va a haber explosión. Sí, que va a sonar todo. Y hasta ahorita no, pero sí se ha dado debate. Tenemos ahorita el ejemplo del principio 5 de educación, que cuando terminamos y ahorita que ya estamos en la sistematización, siempre ha sido el punto. Entonces, bueno, pues es parte de todo este proceso, ¿no? No es fácil, ¿no? La apuesta a una construcción colectiva pues tiene todos estos retos, ¿no? Y hay, por otro lado, por lo que decía también Silvia, ayer estaba el dato modesto, hay 52 o más transcripciones de cada sesión. Hay una Todas las reuniones. Y si uno se mete a una de esas relatorías y lo relaciona con lo que se ha construido, los cuadernos, el cuadernillo, día no se queda un cuadernillo. Así salió, Así salió. Así se nombró. Algunos así lo están diciendo. A ver a toda la diciendo, pues en el cuadernillo yo lo vi. En la propia comunidad. Así comenzamos, está escribiendo valor. Yo solo apunté el nombre. Un proceso de la transcripción y luego lo que se hacía en sistematización, se hacía, a ver, tenemos todo esto porque se juntaba lo anterior, es decir, lo del informe de 2019 con lo nuevo y se hacía cuadernillo. Pero luego se hizo un cuaderno de trabajo que era cuando ya se empezó a dialogar y entonces iban presentándose los cambios. Y luego ya la propuesta final. Entonces, pues todo esto ha significado un proceso de comunicación, socialización y participación, pues muy diverso. Pero lo interesante es que va o viene desde, ¿no? Ahora, ¿desde dónde? Pues de los representantes de las comisiones. Ahora el gran reto es cómo lo llevas a otro nivel. Que es ahí donde se acá. Pero bueno, en la asamblea hay una intuición, bueno, yo así lo diría, la intuición de todo esto fue Humberto Muguerzo, ese cabrón fue el que le atinó. Según yo, pues ves, a lo mejor es una versión muy personal, pero fue esa reunión en la que él nos invita y que dice, a ver, ya estamos hasta la madre de todo lo que nos han dicho de cooperativas y de nos habemos dado. Entonces nos dice a nosotros, dice, ¿estabas tú ahí, no? Sí, claro. Ustedes díganos qué hacemos. Entonces le decimos, no te vamos a decir qué vamos a hacer, pero sí te podemos decir que nos podemos reunir con alguien, con una reunión, y de ahí va a salir. Eso fue, pero esa era la intuición de Humberto. Y ahí empezó una relación institucional con la Ibero, sobre todo con Miguel Gallo, que también hay que recordarlo. Él estaba al frente aquí de EDESI, que era de Escuela de Emprendimiento, que el centro de nosotros, el CIES, dependía de ellos. Y ahí Miguel se sensibilizó tanto que nos llegó, él empezó a acompañarnos a las reuniones al ESMEN, ahí en su 98. Cuando nosotros vimos esto, que él se movía para allá y dice, esto está chingón. Y empezó a hacer ahí una... De hecho, se firmó un acuerdo. Se firmó un acuerdo a nombre del rector y Miguel lo expresó ahí con su puño y letra, porque ahí hubo una conexión muy importante con Humberto, no sé qué chingados pasó, pero realmente se ideó ahí una cuestión, como si le entramos.
Y de ahí viene todo este proceso. Por eso te digo que no responde solamente a un factor, ¿no? Fue como del enredijo que estaba allí, como empezamos a armar. Por eso digo que la intuición fue clave, pues, ¿no? A lo mejor no sirve académicamente, pero ahí está, ¿no? Según yo. Y aparte la comunidad de aprendizaje fue evolucionando de tal forma que ahora nos ves y lo que se discutió en el primer análisis, ¿no? Pues los primeros análisis se vuelve a discutir porque se identifican otras cosas, pero fue tan maduras de repente las discusiones que las comisiones estando presentes decían, es que tú has dejado de hacer y entonces te pido respuestas. Y nosotros así de, no estamos en ese tema, ¿no? Pero se abría ese punto porque no hay otro espacio de discusión, ¿no? Que te permita analizar, dialogar, cuestionar y construir, o sea, porque lo hemos platicado nosotros, no es nada más vienes y discutes y planteas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para salir adelante? Porque de esto dependemos todos. Entonces fue un diálogo y de repente tú hiciste y en estas fechas y tal. Órale. Y de repente decía eso, a ver si no se ponen más intensos, pero ya se terminó y vamos a trabajar y vamos a avanzar, ¿no? Porque es necesario para todos. Y otra cosa para mí bien importante es que todos participamos en esta lectura, en esta discusión, en esta construcción, en la propia sistematización de las más de 52 reuniones que se tuvieron, de 2 horas cada una, sistematizar 2 horas de plática, reunión, discusión y tenerlo y después pasarlo, analizarlo y otra vez va la discusión. Fue una introspección desde mi punto de vista que te ayudó a la construcción. Pero además, perdón, en tiempo de pandemia, o sea, todo en Zoom. Tú sabes que la riqueza en reuniones es mucho más fuerte. Presencial, sí. No, todo ha sido en una zona de Zoom, pues, ¿no? Tuvimos que aprender de eso también, pero... Reafirma todavía más esto de que es un proceso vivo, digamos, que no es una cuestión que hay un formulario que llenar y va a No, nosotros desde un principio le dimos hicimos una ruptura con esta propuesta. A lo mejor porque en términos de estrategias educativo-pedagógicas siempre partimos de la idea de que no somos constructores de sentido, ¿no? Es decir, que no llegamos como académicos a decirles, pues, sino más bien como decía Paco, así fue. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y desde ahí comenzó. O sea, de hecho, hay 2 comunidades de aprendizaje con los compañeros de los. Una es esta de balance y la otra es en materia educativa sobre lo del TCU. El TCU se diseñó bajo esta lógica. Es decir, ¿qué temas quieren que se trate? Ahí es donde entra el tema de la cuestión de la autogestión, ¿no? Ahí es donde te comenzamos a citar para todas las, para la construcción de, bueno, aquí en autogestión, aquí vamos a ver, comenzamos a ver todo lo que hay, etc. Pero esa primera comunidad de aprendizaje está ahí latente, ¿no? Sí, está latente porque es ahora que se recupere todo eso, pues va a volver a pero lo hemos visto, ¿no? La última reunión que tuvimos con Alfredo, ¿no? Sí. Por eso están estas 2, ¿no? Va en esta lógica, pero que sí es tiene uno que estar muy atento a todo el proceso, porque si en algún momento las tensiones que se presentan, tú lo sabes, ¿no? Son muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, de repente uno puede, y a lo mejor espero que lo hayamos logrado, de imponer nuestro punto de vista. Y lo que hemos hecho por lo regular es detonar. No entrar a, ya cállense, es así. La verdad es esto, ¿no? Es más, hemos llegado a momentos donde, ¿saben qué? Parémosle y a la próxima sesión regresamos a las definiciones, ¿no? Porque por una palabrita no se atora. Y lo que creo que también hemos podido lograr es no irnos a la parte abstracta, teórica, sino siempre hacia la parte práctica. Ha habido una tensión muy fuerte porque hay compañeros que ya tienen doctorado, tienen maestría, y un poco lo que decía hace ratito Mode,
hay una dirección que tiene una visión muy gestora, ahora esperamos que la maestría le cambie. Y había un equipo, armaron un equipo con el que hicieron el balance social cooperativo anterior. Y este equipo, cuando comenzamos a hacer la construcción, llegó, aquí están los indicadores. Nos presentaron de los 7 principios, aquí están todos los indicadores. Excelente. Empecemos con el primero. No, pues, salió todo, o sea, se enriquecieron, fueron otra cosa, que es un poco el proceso de institucionalización, burocratización, que tarde o temprano se van a enfrentar, porque así como van, pues al rato crean la Comisión de Responsabilidad Social, o se ve de Economía, etcétera, que se encargará de toda esta actividad en la permanente del tiempo. Y ahí es donde va a estar el lío, de que predicó pues, el mismo colegio, pues hablan de expertos, debe haber expertos, y estos expertos son los que tienen que ir diciendo por dónde va, e incluso supervisar y acreditar. De hecho, el colegio tiene una tercera fase donde dice, si tomas este tercer módulo, lo que sea, estás acreditado como balanceador social. Sí, en serio. Sí, así está la respuesta. Entonces, ay, chido. Yo me voy a disculpar 10 minutitos porque tenía una Sí. cita con una No. candidata de Licia, Adelante. pero ahorita regreso. Órale. Y lo otro que yo creo que puede servir como candado para evitar que pase esto es lo que te decía, ¿no? A lo mejor un prosecretario, secretario en cooperativismo, no sé qué cosa podría funcionar ahí, porque está pendiente la reforma del estatuto. En 3 temas, uno es la posibilidad de reelegirse, que también ya la Ley Federal del Trabajo reformada el 1 de mayo del 2019 te obliga y tenemos que plantearlo, ¿no? Otras cosas que ya pierden sentido con la estructura y tenemos que adecuarnos. Entonces, como Comisión Autónoma de Justicia tenemos que plantear una reforma al estatuto. Ya se presentaron o ya se prepararon temas y yo quiero plantear eso, ¿no? Un prosecretario en cooperativismo, para que no se dé que necesitas un experto o que tienes que construir algo desde afuera, ¿no? Que te digan aquí está y es lo que tienes que hacer en este proceso, sino mantener esta posibilidad de la comunidad de aprendizaje que se planteaba como parte de los retos, ¿no? Si lo podremos mantener o no. Ahí está en el aire, ¿no? Pero sí es importante seguirnos reinventando y reconstruyendo en todo este proceso para que no solamente desde la cooperativa del sindicato como parte del proceso integral se pueda tener una supervisión, un acompañamiento. Se ha dicho desde parte del secretario general y de parte de Montes de Oca es que necesitamos facilitadores, no necesitamos gente que llegue a imponer. Ustedes son facilitadores y eso es el papel que se necesita jugar. Yo creo que es por ahí el asunto. Esa cuestión del experto, y sobre todo el experto externo o el gerente, es el nudo de la discusión esta de la autogestión y el cooperativismo. Pero cuando ya la cooperativa se convierte en una estructura que necesita ¿no? De las responsabilidades. Claro, que ya corren por un lado que se separan de las decisiones, digamos, de cualquier toma democrática de decisiones. Eso pasa mucho en Argentina con cooperativas como esa que vamos a ver ahí en Santa Fe, que era una cooperativa que estaba formada prácticamente por todo un pueblo, Fuentes, era todo el pueblo, era la cooperativa directamente. La cooperativa tenía más poder que la municipalidad, de alguna manera, porque esa cooperativa provee el servicio de agua, de gas, de electricidad, de telefonía, todo. Funeraria, Hasta servicios fúnebres, todo. Absolutamente todo pasa por la cooperativa. Pero la cooperativa contrata a una gerencia. Entonces, la gerencia es la que hace todo. ¿Y dónde está esa cuestión de la autogestión? ¿Dónde quedó? Cuando se entra en ese camino de... O sea, una cosa es negar, la otra tendencia es negar que haya profesionalismo, experto, prácticamente negar que haya conocimiento, ¿no? Que es la otra cuestión que también es muy problemática.
no sé si eso existe acá, pero en Argentina hay como un discurso militante que dice los obreros podemos solos, no necesitamos a todos los universitarios, los patrones, o como si fuera todo lo mismo, ¿no? Y en realidad es un discurso que justifica ciertos liderazgos políticos que prefieren justamente que no haya gente que sepa, digamos, que las compañías no se formen. ¿No? Nada, nosotros somos los de abajo, nosotros somos brutos, casi como una reivindicación de eso, digamos, ¿no? Eso no sé si le pasa acá en México, pero en Argentina sí. hay ciertas corrientes políticas que hacen un culto de eso, ¿no? De la base somos así, y ellos son los de los universitarios, son la gente que se cayó el sur. Sí, cerrando la sesión. Entonces es una cuestión. Aceptar y ya. Será eso. Nada más darle a aceptar y quedó. Ya se cierras. Ya se había perdido la conexión, sí. Pero después está lo otro, digamos, que es el darle todo el poder a un grupo de gestores. Ajeno, Digamos, y que tiene su propia lógica, el que vive de eso. Y por ejemplo, de graduado me parece que es un poco. Y, digamos, ese otro cooperativismo, decir, bueno, está bien, ¿y cuál es la diferencia entonces con los CEOs de las empresas, de las corporaciones? ¿Cuál es la diferencia con, digamos, con una empresa privada que contrata a los expertos que trabajan para el capital y que cuestan lo que nosotros, ¿no? Los trabajadores? Y es una línea muy finita, ¿no? En eso, en decir, no queremos gerentes, pero sí nos tenemos que formar, tenemos que tener expertos, tenemos que tener profesionales, tenemos que tener conocimiento, pero que respondan al conjunto, ¿no? Sí, de hecho, tuvimos plática con el colegio de graduados, con el que nos acompañó a Fuentes, que fue con el que el muchacho joven, que fue el que un poquito estuvo más dispuesto, ¿no? Pero resulta así, Beto, resulta que tenemos la charla y lo primero que nos pide, es el nombre y puestos. Pásame por favor el nombre y puestos de los que estuvieron en la... Beto, perdón, adelante Beto. No, nada. Yo les levantaba la mano porque me tengo que ir, pero no quería despedirme sin lo primero, volver a agradecerte a ti, Andrés, por acompañarnos para estos días de trabajo con los colegas de la nueva central. Verás que digo, no sé si es la primera vez que estás por aquí o que conoces, pero creo que vas a encontrar experiencias y personas que pues dan cuenta de estas luchas y resistencias que tanto nos llenan de esperanza. Y poder tenerte también como contraparte del otro lado del continente, pues también nos sentimos muy arropados en este proceso que van encabezando tanto Manuel como Paco y Modesto. Entonces, eso, desearles que sean unas conversaciones muy gratas. Ya le decía a Manuel y a Paco que tristísimamente no voy a poder acompañarlos en ninguna. Justo nos cae aquí en la universidad, estamos en medio de cambios. Nos cambió el rector hace un año, el vicerrector hace medio año, nos cambian de divisional ahora en enero, y eso, pues mira, tristemente son las partes políticas y burocráticas que uno tiene que atender para surfear los cambios que se nos vienen. Y justo todos estos días tengo eventos en la universidad y pues toca ir sensibilizando también a la nueva directora divisional en estos procesos de hacer universidad de otras formas, porque digo, como seguramente tú ya sabes y ya te pasa, luego no es fácil el impulsar estas alternativas en organizaciones de repente un tanto cerradas como son las académicas. Entonces me toca hacer ese trabajo también duro, pero bueno, de verdad que les deseo que sean unas conversaciones muy gratas, muy profundas y en especial muy generativas para el próximo año. Beto, antes de que te Dime. vayas, le estamos armando un paquetito de libros a Andrés. Tenemos el de Yomolatel, tenemos otro de Leila, pero no sé si haya más aparte de ese otro. Tere tiene dos
tiene 2 de inclusión financiera de Leila. Ajá. Eh, El de Euclides. No, Yo no tengo. el de miradas de economía social, ¿Ese quién lo tiene? pero es que no sé si está en bodega de publicaciones. Yo que ya nos acabamos nuestros títulos. Puedo preguntar, ¿sabes qué, Manuel? Ahorita si está Tere por ahí, porque justo le escribí a Rosalinda en publicaciones, porque sí, de una vez. Es que justo el próximo año vamos a publicar un libro sobre alternativas económicas en tiempos de crisis civilizatoria. Ya está listo el libro de El Che, Manuel. Y, y nos van a mandar algunas copias en estos días, pero aprovechando que Tere igual y puede contactar allá a la gente de publicaciones, que le pregunte de los que tenemos nuestros del CIES, cuántos hay disponibles y que nos los manden. Igual y llegan, si no hoy, igual y llegan antes para que en alguno de estos días de la próxima semana pues pueda... Eso es. Esta Tere. Sí, Tere. perfecto, buenas Oye, no, nada más, aprovechando el corrito del que te puse copia ayer en la noche con publicaciones, preguntarles si tienen algunos de los otros libros que hemos publicado en el CIES como disponibles para la promoción, que nos los manden. Igual, a ver si alcanzamos para darle algunos a Andrés. Ok, pregunta, sí. Listo. Gracias, Tere. Gracias, Pues, Beto. Muchas gracias. dale, pues un abrazo grande. Modo de Andrés. Nos vemos. Paco. Nos vemos. Manuel, gracias.